Hola, bienvenidos a Dalí, un podcast donde exploramos la vida y obra de los grandes maestros de la literatura. Cada capítulo, un nuevo autor, una nueva aventura. Bienvenidos a nuestro podcast literario. Les habla Johan Cuadrado y en la noche de hoy damos la bienvenida a Daniel Ramírez, Camila Rojas y Catherine Alfonso, excelentísimos literarios. Hoy nos sumergiremos en la vida y obra de uno de los grandes maestros de la literatura, novelista, cuentista, dramaturgo, poeta y ensayista británico, el maestro Robert Louis Stevenson. Nacido el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia. Muchas gracias, Johan, por este espacio. Bueno, debemos recordar que el señor Stevenson dejó un legado literario muy impresionante, pero también es bueno tener presente que su camino hacia el éxito estuvo marcado por varias influencias y experiencias, unas buenas y otras no tanto. Pero bien, comencemos por su fascinación por la literatura, el cómo se originó. Pues Dani, mira que la fascinación de Stevenson por la literatura comenzó cuando él era un niño. Resulta que él tuvo una niñera llamada Alison Cunningham, quien lo cuidó desde muy pequeño y fue prácticamente ella la que lo introdujo al género del terror. Ella acostumbraba a contarle historias de miedo, lo que causaba que Stevenson tuviera muchas pesadillas, pero también hizo que despertara en él un amor por lo sobrenatural. Además, que ayudó a que desarrollara esa imaginación tan característica de él. Sí. Se dice que Alison se preocupaba mucho por él. De hecho, le llevaba muchos libros para que él leyera mientras se recuperaba de sus enfermedades, porque pues desde muy pequeño él tuvo problemas de salud. Sí. Y algo que me parece súper interesante y que dice que Alison fue una persona muy importante para la vida de Stevenson es que en su obra llamada Jardín de versos de un niño tiene una dedicatoria para ella. Es increíble cómo la niñez y las personas que nos rodean pueden tener un impacto tan profundo en nuestras vidas y en nuestras pasiones. Ajá, total. Mira, gracias a la influencia de su niñera, Steven desarrolló un gusto por el género del terror que se ve reflejado en muchas de sus obras. Exactamente. Muy interesante dato, Cami. Muy bien lo mencionó mi compañera. Perfectamente estamos hablando de un sujeto, de un personaje que le agradaba mucho el género del terror. Pero además de ese género, Stevenson se inspiró en otros autores para desarrollar su estilo literario. Sí. Uno de ellos fue Edgar Allan Poe, quien exploró los aspectos más oscuros de la mente humana en sus relatos. Definitivamente, concuerdo contigo. Edgar Allan Poe fue una gran influencia para el señor Stevenson. Lo vemos en obras como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Gran libro, sí. Sí, es que es una de las más conocidas. Muy bueno. Ajá. Y podemos notar esa exploración de la dualidad del ser humano y los conflictos internos que caracterizan al género. Creo que no solo me pasa a mí, pero pienso que muchos podrían sentirse identificados con este caso. Sí. ¿O qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo, Dani. Y bueno, hablando un poco sobre sus influencias, no podemos olvidar mencionar a Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, quien también inspiró a Stevenson. Sí, totalmente de acuerdo. Defoe fue un maestro en crear personajes cautivadores y desarrollar tramas llenas de aventuras, que también son elementos que se pueden apreciar claramente en la obra de Stevenson. Tenemos que también mencionar a la esposa de Stevenson, Sí, claro. Fanny Hobsbawm, quien jugó un papel bastante importante en su vida y en sus obras, ya que fue ella quien lo inspiró a viajar y a explorar diferentes lugares que se ven muy reflejados en todas esas historias y aventuras que él nos cuenta. Ah, claro. Ya que resaltamos a Fanny, su esposa, y su compañera en los viajes por el mundo, podemos decir también que su amor y apoyo fueron fundamentales para que Stevenson siguiera escribiendo a pesar de sus enfermedades y dificultades. Y sí, esas enfermedades, Tenía demasiadas. especialmente la tuberculosis, que afectaron profundamente la vida y la obra del maestro Stevenson. Pero debemos tener en cuenta que, a pesar de
su frágil salud logró convertir su lucha personal en una fuente de inspiración y enriquecer sus escritos con una profunda exploración de la condición humana. Impresionante. Y se podría decir que fue capaz de desnudar la conciencia del hombre a través de sus escritos. Uf, total. De hecho, varias de las obras de Stevenson son reconocidas precisamente por la forma en la que están escritas. Sí. Y esto me recuerda a dos de sus historias que me gustan mucho y me gustaría recomendar. La primera se llama La Isla del Tesoro. Esta es una novela de aventura que es capaz de capturar la imaginación de cualquiera. Y la segunda se llama Secuestrado. Es una historia ambientada en Escocia. Y si les gusta la intriga, la traición, esta historia les va a encantar. Uy, sí, esa novela es muy buena, Cami. Y no podemos olvidar también mencionar a una de sus obras importantes como lo es El Maestro del Ballantrain, que es una novela que explora las relaciones familiares y los secretos oscuros que lo rodean. Steven tenía la habilidad de crear personajes súper complejos y sumergidos en un mundo lleno de intriga y de suspenso. En conclusión, podemos decir de que Robert Louis Stevenson fue un autor talentoso que encontró inspiración en su niñez, en los autores que lo precedieron y en las personas que lo rodearon. Sus enfermedades y experiencias personales moldearon su escritura y nos regalaron obras inmortales. Y ya para terminar, debo decir que aunque el señor Robert murió de una hemorragia cerebral en 1894, a la temprana edad de los 44 años, Tristemente, sí. a pesar de esto nos dejó un legado muy importante, lleno de textos que reflejan su gran versatilidad. Ajá. Y su producción incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras, novelas históricas y ensayos. Creo que estos seguirán inspirando a nuevas generaciones. Total. Y bueno, queridos oyentes, no siendo más, agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de la vida y obra de Robert Louis Stevenson. Escúchenos en un próximo episodio de nuestro podcast Dalí. Bye bye.